Semana de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 13 de marzo del año 2024. A medida que pasan los días, las campañas van tomando un ritmo que para algunos parece lento. Incluso escuchaba ayer a unas personas en algún programa de estos entre cómicos y análisis político. No vayan a pensar ustedes que es tercer grado o es la hora de opinar, no, de otro canal, no recuerdo. Y ahí mencionaban algo en relación con el estado de ánimo que dejaban ver los candidatos o las candidatas. Hablaban específicamente de las dos, no del borrachales, el de la cerveza carta blanca. Y decía una de las personas que opinaba en este programa, una dama, haciéndole al analista político, que notaba en las candidatas, en las dos, una especie de cansancio, que notaban ya aburrimiento, cansancio, molesta, e incluso pasaron ahí un video corto de un incidente donde participó la anticientífica. Algún problema para cerrar una puerta y en un determinado momento hicieron un enfoque, un close-up en su cara y congelaron la imagen y se veía efectivamente una cara de hartazgo de la anticientífica. Pero el comentario era en general de las dos. Esto normalmente sucede en toda campaña política. No debe ser o no hay que pensar que es privativo de la campaña actual por la presidencia de la República. Y la razón es muy simple. Quienes participan ya de manera formal en lo que se llamaría campaña o la campaña, deben someterse a un ritmo de una elevada intensidad y ritmo de trabajo. Entonces, eso podría dar la impresión, en las primeras quizá 2 semanas, de ese cansancio. Sin embargo, luego ya van dosificando las actividades, los mítines, y las cosas toman su normalidad en una campaña. Los aspectos que considero más interesantes, más allá de este comentario entre chusco y crítica del programa que no recuerdo su nombre, es la imagen de unidad interna que debe transmitirse por los equipos o las candidatas en este caso, de unidad interna, de una claridad pero extrema en lo que se refiere al mensaje, a lo que dicen no solo las candidatas a la presidencia de la República, sino lo que dicen y prometen o proponen los siguientes candidatos a las gubernaturas, a las presidencias municipales, tratándose del poder ejecutivo, en el orden estatal y municipal, como en el federal, pero también en la parte legislativa, candidatos al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a los congresos locales. Es muy importante esto porque se vería mal y el ciudadano se daría cuenta pronto que la candidata o una de las candidatas a la presidencia promete o dice una cosa y quizá un candidato o candidata a una gobernatura promueve otra. Y no se diga ya en esa cantidad inmensa de candidatos a las presidencias municipales. Es importante, pues, este elemento de la visión unificada que debe venderse o debe promoverse entre los ciudadanos. Otro elemento importante es el contenido de los spots. El otro día, hará unos 3 o 4 días,
don Joaquín López Dóriga, en su programa, hizo un comentario, una crítica válida para algunos, en este caso yo me encuentro en ese grupo, donde López Dóriga señalaba que en los spots del PRI y el PAN aparecían más tiempo los presidentes de cada uno de esos partidos que la misma candidata a la presidencia de la República. Y el argumento central que él daba era, quizá atendible de acuerdo a algunos, es que los presidentes de ambos partidos ya tenían una posición asegurada. No iban a competir porque estaban en el lugar 1 de la lista nacional para senadores de la República. Y seguía argumentando don Joaquín que donde estaba la competencia dura, férrea, era en el caso de la presidencia de la República, donde la estrella, en este caso, era la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Muy bien. Pero hay otro elemento que lo planteó la misma ingeniera. Cuando anunció o comentó en alguna conferencia de prensa que les había comentado a los dirigentes del PRI y del PAN que la apoyaran en lo que se refiere a recursos. No recuerdo si mencionó específicamente recursos monetarios, recursos materiales y recursos humanos. ¿Por qué señalo estos aspectos? Por la importancia que tiene del mensaje unitario, unificado. Es divisivo o genera un impacto negativo que podría ser aprovechado por la oposición si no hay una visión unificada en lo que se refiere al mensaje y propuestas para los ciudadanos. Y esto me lleva al otro punto que quiero comentarle hoy. Ayer se dio a conocer en la página de la ingeniera Xóchitl Gálvez un nuevo conjunto o listado de propuestas, las cuales están divididas en 28 grandes temas. 28. Y son en total, si sumamos las propuestas específicas de esos 28 temas, son 367 propuestas. No voy a entrar en el detalle ni voy a preguntar si están en estas 367 propuestas, incluida la parte fundamental que es con qué se llevarían a la realidad estas propuestas. Eso lo dejaremos para después. Y viene a cuento esto por una gran colaboración que escribió mi paisano estimado Raudel Ávila este domingo, o sea, hace 3 días, en el Substack Disidencia de Pablo Maglug, donde planteó él que es común que suceda en México esto que comentaré recordando las palabras de Raudel, donde dice que en las campañas muchos de los personajes que rodean a los candidatos no tienen ni idea de las condiciones específicas de tal o cual sector económico o actividad económica o en la educación, etc. Y sin embargo, hacen propuestas que sorprenden a más de uno por un elemento que vale la pena señalar con la debida importancia. La realidad de lo que van a encontrar los equipos y la candidata triunfadora se va a saber una vez que se conforme el equipo de transición y se establezca el método o el sistema para que el equipo saliente, en este caso los que rodean, parte de los que rodean al bulto López Obrador, con el equipo que va a hacer la recepción
y que empezará a partir de esos momentos a conocer la realidad de la administración pública en los aspectos de seguridad, finanzas públicas, Estado que guarda la infraestructura, etcétera, etcétera. Y cuando yo leo algunos de estos 367 puntos o 367 propuestas, me encuentro con cosas que son francamente ilusiones. Y voy a tomar nada más el caso del punto relacionado con los adultos mayores, que se llama aquí en el listado de propuestas 60 y más. 60 y más, vida en plenitud. Y dice uno: bajaremos la pensión universal para adultos mayores de 65 a 60 años porque los adultos mayores merecen más. Evidentemente la persona que redactó esto no es una persona ducha en el uso del idioma español, porque no van a bajar la pensión universal para adultos mayores de 65 a 60. Lo que van a hacer es otorgarle a los adultos que cumplan 60 años a 64, porque los que ya cumplieron 65 ya están incluidos. Pero son detalles que abundan en la redacción de las 367 propuestas. Pero siguiendo en este gran apartado de 60 y más, vienen algunas propuestas que son francamente peligrosas para unas debilitadas finanzas públicas. Yo sería de la idea, por supuesto que no tengo absolutamente nada que ver en el equipo de la ingeniera o de algún otro candidato a cualquier puesto de elección popular, que las condiciones reales, específicas, que recibiría la candidata ganadora, sea la ingeniera Xóchitl Gálvez o la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo, no la van a conocer sino hasta que estén en esas pláticas, en ese periodo que se llama entrega-recepción. De tal manera que podrían ser muchas sorpresas desagradables en cuanto a disponibilidad de recursos. No sé si en el caso de la anticientífica les vaya a alcanzar para siquiera para dar el enganche, vamos a ponerlo de esa manera, de las 10 líneas de ferrocarriles para pasajeros, por ejemplo, y en este caso, pues, de los apoyos a los mayores de 60 y más, alcanzarían los recursos. Por eso, yo pensaría que valdría la pena que estas propuestas, que en este caso son de la ingeniera, fueran consensadas. El verbo consensuar me parece horrible, por eso yo prefiero decir consensadas o platicadas con las dirigencias de los partidos que apoyan en este caso a la ingeniera, pero también con los coordinadores de las campañas de los senadores, sean de mayoría relativa o sean de lista nacional, y de los diputados, sean estos diputados federales de mayoría relativa o representación proporcional, y también los diputados locales, y también incluiría en la parte del Ejecutivo a los presidentes municipales. ¿Por qué? Por lo que señalé en un principio. Se vería mal que algunos presidentes municipales o algún candidato a gobernador hiciera planteamientos, pues, que estarían, si no chocando, pero al menos divergentes a los que está planteando nuestra candidata a la presidencia de la República. Son simples opiniones nada más de alguien, pues, que ha participado en algunas campañas, y uno de los elementos que aprendí yo que se debe cuidar es esa imagen, esa visión unificada, unitaria, entre todos los candidatos a los puestos de elección popular. Seguiremos comentando de estas 367 propuestas en los próximos días. Muchas gracias.